Hola, ¿cómo les va a todos? Bueno, bienvenidos. Una invitada muy especial. Primero le doy la bienvenida a toda la comunidad de Salvemos a los Niños que siguen con tanto interés cada una de estas charlas y que escuchan con tanto interés a cada una de las personas que con tanto amor se sientan del otro lado a hablar. Hoy les presento a Alicia Inés Orellano. Quiero contarles que ella es directora general de un espacio que se dedica al acompañamiento terapéutico. Y tiene un currículum muy largo, que si yo se los paso, se van a olvidar de lo primero que les dije. Eh, Profesora de educación preescolar, fundadora de un instituto que se llamó Nuestra Futura Generación Generación. y Jardín de Infantes Mermelada, presidenta de una asociación civil, acompañante terapéutica, licenciada en psicología. Bueno, es larguísimo su currículum, por eso está hoy acá sentada. Bienvenida, Alicia, y muchas gracias por estar acá. Por favor, gracias a vos, María, por invitarme. Y sí, mi abuela decía, lo que natura no da, Salamanca no presta, así que en realidad los títulos o los aprendizajes creo que para lo único que sirven es para justificar ante quien no nos conoce que lo que vamos a postular, hablar o decir está basado en algo, ¿no? Que no es solo Sí. pura intuición, lo cual no sería malo tampoco. Pero a mí mucho no me agrada el tema de los títulos y demás, por eso ni siquiera uso el licenciado antes de mi nombre, lo pongo cuando me lo obligan en algún sello, porque creo que uno es en esencia quien es y no lo que estudió. Ujú. Sí, bueno, yo sigo tu trabajo, porque en toda mi historia, desde muy chica, y recuerdo perfectamente, yo llegué a Jardín de Infantes a los 4 años sin haber hecho periodo de adaptación. Yo nací en el 65, tengo 58 años, no era algo muy de moda el periodo de adaptación. Cuando llegué a jardín para mí fue lo peor que me pudo haber pasado en el mundo. Me anotaron por primera vez en el jardín de Lourdes, que quedaba cerca de mi casa, digamos. Y tuve una pésima experiencia con esa maestra jardinera, lo recuerdo, pero sensorialmente, que yo lloraba como loca. Y ella me decía, salí de acá, llorona, andate a la sala de los más chiquitos. Y me mandaba a la sala de tres. En la sala de que yo la pasaba bomba, porque la maestra era divina, contaba cuentos, la recuerdo sentada en el suelo. Para que se den una idea, las maestras jardineras usaban delantal blanco cuando yo fui al jardín. Y no contenta con eso, en los recreos me dejaba encerrada dentro del aula. Yo lo conté en mi casa esto, y mi abuela, que era una persona con mucha escucha, cayó un día en la semana del jardín y como el colegio se tenía, digamos, acceso desde el hall de entrada a las salas de jardín, me vio encerrada dentro del aula. Golpeó el vidrio de la ventana, yo la vi, se me iluminó la vida y obviamente me sacaron de esa escuela. Pasé ahí al colegio Sabelli. En el colegio Sabelli me encontré con la mejor persona del mundo que me pudo haber tocado como maestra jardinera, que fue María Celia Sánchez, que me tuvo toda la paciencia del mundo, todo el amor del mundo, y ahí es donde yo dije, yo quiero ser esto, ahí, a los 4 años. Lo recuerdo perfectamente. De hecho, casi toda digamos, mi desempeño, casi todo mi desempeño laboral fue muy, muy basado en cómo ella manejaba a los niños, y la verdad que para mí fue maravilloso. Y de ahí nació mi profesión de maestra jardinera. Lo único que yo quería en la vida era ser maestra jardinera. Era mi objetivo número uno. Qué importante que es el poder de la inspiración, ¿no? El ejemplo, mostrar con el ejemplo eh, lo que los chicos ven de nosotros, cómo podemos llegar a marcarle la vida y el destino a un niño de acuerdo a cómo nosotros nos manejemos con ellos, ¿no? Absolutamente. Y un poco el eje de esto iba para este mismo lado que estás mencionando vos. Y comencé a trabajar muy, muy chica, tenía 15 años, mis padres tuvieron que autorizar que yo fuera auxiliar de jardín de infantes, porque los menores no podíamos trabajar, obviamente. Y así fue que fui creciendo y decidí poner mi propia institución educativa, basada en mis propios conceptos, la cual, digamos, tuvo 16 años de funcionamiento, fue jardín primario, después se hizo secundario, y lamentablemente, por una persecución política, por la dinámica que tenía nuestra escuela, mi escuela fue cerrada, o sea, la tuve que cerrar, básicamente, invitada a cerrarla. Literalmente la frase del doctor Gerardo Suárez, en ese momento director de enseñanza privada, fue, si usted quiere llenar la escuela de tarados, es un problema suyo. Y amenazó con enviar mi expediente a la Procuración de la Nación, con lo cual, bueno, yo ya estaba estudiando ahí la carrera de licenciatura en psicología y en el año 2004 decidí cerrar la escuela con todo el dolor del mundo y dedicarme a la parte de salud mental, que es lo que hago ahora desde el año 2005 hasta la fecha. Dirijo a Acompañarte, que es una institución de acompañamiento terapéutico, asistencia domiciliaria y cuidados domiciliarios. Eh,
nunca abandoné el área docente, soy formadora de acompañantes terapéuticos, sigo ejerciendo, actualmente lo estoy haciendo incluso acá en el barrio, donde vivo, pero si hay algo que es digamos, una punta que te puedo marcar desde que yo empecé a trabajar hasta la fecha, que no he dejado de trabajar en todos estos años, puedo llegar a decirte con cierta certeza casi precisa que tenemos generaciones de niños traumatizados. Claro. Y cada vez es peor. Y esto es lo que yo relaté al principio de mi inicio, que obviamente es una situación traumática, yo lo estoy viendo cada vez peor. El nivel de trauma al que estamos sometiendo a los chicos, uno piensa en trauma y como hay, digamos, hay muchas cosas acá para deshilachar, pero una que me parece importante es destacar el tema de perderle miedo a ciertas palabras, ¿no? Sí. Somos montones de personas, muchísimas muy ignorantes, y la palabra ignorante no es un insulto, sí, es una descripción concreta de alguien que carece de conocimiento. Y el conocimiento hoy en día lo tenemos a la mano. Hay que dejar de ver Gran Hermano y ponerse a leer un poquito las investigaciones, con averiguar, informarse, salir de la ignorancia para entender qué estamos haciendo con los niños. Es gravísimo lo que está pasando. Y más aún, más grave todavía, desde el momento en que los niños acceden a estos benditos aparatitos y a todas las pantallas. Pero vamos a fundamentar lo que decimos para poner un poquito de luz a la cosa. Cuando uno dice trauma, uno piensa un accidente, separación de padres, muerte, piensa como cosas súper, súper grandes, y nos alejamos muchísimo de la definición original de lo que es un trauma. La definición original de trauma, una de las primeras personas que habló y definió un poco explicando el trauma, fue Freud. Yo no tengo un posicionamiento psicoanalítico, pero utilizo el psicoanálisis para trabajar, tengo una formación en nuevas ciencias, estudié en la UFRO, tengo otros panoramas de trabajo, pero no dejo de reconocer que ha definido las cosas de una manera maravillosa para poder entenderlo. Un trauma es una invasión de estímulos que llegan a la mente, a la psique de una persona, de una manera tan intrusiva que no hay tiempo para procesar. Entonces, que un niño agarre un teléfono es traumático. No lo podemos hacer vivir en una burbuja, mis nietos también miran dibujitos, pero hay que ver que miran también, ese es otro cantar, pero ya el solo hecho de que haya tanta cantidad de estímulos que llegan todos juntos, genera trauma. El trauma no es solamente que se muera tu abuela, tu papá, o tengas un accidente, o se te derrumbe un techo en la cabeza, esos son traumas súper heavy. Pero hay otros pequeños traumas cotidianos que la gente no tiene en cuenta. Mira, para que te des una idea, yo a veces entro en algunas casas cuando hay situaciones muy complejas o que ameritan que yo me presente, llego y escucho la tele prendida, la música prendida y los jueguitos pi, 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 sonando por todos lados. Ya es entrar a un lugar donde ya la cabeza te detona, porque se perdió el valor del silencio, el silencio que nos permite reflexión, repensar, y también se lo permite a los niños. Claro. Entonces, están atascadísimos de estímulos que no están capacitados para procesar. Están hiperestimulados los chicos. Totalmente, demasiado para lo que es su cerebro. Si nosotros pensamos, yo hago mucha psicología comparada con ciertos animales para visualizarlo bien, ¿no? Cualquier mamífero nace y a los 2 minutos está caminando, va solo a la teta, tiene una independencia motriz importante, porque necesitó ese tiempo gestacional para nacer con un cerebro que le permita la supervivencia. Claro. Nosotros tenemos 9 meses de gestación y es tan complejo el cerebro humano que le lleva 18 a 21/25 años terminar de crecer y desarrollarse. No porque sí, una convención internacional dice que uno es niño hasta esa edad. Y esto que digo, casi me apoyo en mi concepto, mi conocimiento en neuropsicoeducación, donde estudié el cerebro de punta a punta, donde el niño no nace con todas sus capacidades, las va a desarrollar y necesita cocción ese cerebro. Entonces un chico lo atravieso de estímulos que todavía no puede procesar, estoy generando trauma. Y ese trauma va en contra de desarrollos parejos de 3 áreas vitales que tiene una persona. El área intelectual, el área emocional y el área social. Y el área motriz, ¿no? Por supuesto. Entonces, si yo te atravieso de estimulación, quizás una de esas áreas se desarrolle más que otra, estoy siempre en perjuicio de otra. Claro. Porque la física es una sola. Claro. Entonces, necesito repartirla. Un chico tiene que hacer actividad física, un chico tiene que tener vida social, un chico tiene que poder plantear todo lo emocional que necesite, y un chico tiene que tener capacitación e información.
Ahora, si eso se reduce a darle un teléfono para que no jorobe, o la tele, no importa qué pantalla, y los juegos que está viendo están fuera de su capacidad cognitiva, y no estoy diciendo con esto que un niño sea un retrasado, estoy diciendo que todavía no está preparado para cierta información. Sí, sí, Entonces el chico necesita una gradualidad de estímulos acomodados y parejos en 3 áreas o 4 de su vida que son fundamentales, son fundacionales para que un niño sea un niño saludable. ujú. Entonces, atascamos con cosas que no llevan absolutamente a nada. Y eso es lo que está pasando hoy en día, niños traumatizados. Cuando uno empieza, por eso digo, dejar de ver el Gran Hermano y mirar un poquito más las investigaciones que existen, o Apagar estudiar, la tele y prender el cerebro. partamos de esta base, el cerebro es un músculo. Ujú. Si yo quiero tener abdominales o quiero tener bíceps, cuádriceps, ¿qué tengo que hacer? Ejercitar. Acá y en China, ¿sí? El cerebro es lo mismo. El cerebro es un músculo, es una masa de neuronas y axones juntitos, es un músculo. Es fibra nerviosa lo que tenemos. Entonces, si yo no ejercito la fibra nerviosa está, nada más. Entonces, ¿cómo se estimula? No, levantando pesas, no. Se estimula con la lectura, se estimula con la creatividad, se estimula con el pensamiento, se estimula con las emociones. Eso estimula el cerebro. Entonces, ¿con qué se estimula el cerebro para que el cerebro desarrolle su capacidad total? Básicamente con emociones que necesitamos vivir, todas, el amor, la tristeza, la alegría, somos cerebros emocionales y la capacidad de pensar. Entonces yo tengo un chico con una pantalla mirando todo el día y hay programas buenísimos, ¿eh? Dibujitos súper copados, con buenos mensajes, con transmisión de valor, está bárbaro. Pero si eso es todo lo que tiene un chico, y eso está entrando sensorialmente, por el oído, por la vista, no tiene que hacer ningún esfuerzo. No se le está presentando ninguna situación problemática al niño para que el niño tenga que ver cómo miércoles hace para resolverla. Entonces, a lo sumo, se acordará de que, no sé, Daniel Tigre resolvió tal cosa de tal manera, pero no hay una cuestión de estímulo. Entonces tenemos cerebros aplastados, tenemos cerebros aplanados, tenemos cerebros chatos, porque no se hace lo que se tiene que hacer, que es potenciar al niño en sus capacidades, pero a partir de lo básico. La vida adulta, y acá vamos a caer en el tema de escuelas, ¿no? La vida adulta está llena de desafíos, vos, yo, lo tenemos todos los días, y no se aprende en la infancia. Al niño se lo deja que haga o se lo manda a la escuela sin ningún tipo de concepción de para qué lo estamos haciendo. Entonces, además de eso, paréntesis, las escuelas y su programación, que está absolutamente fuera de todo lo que podemos pensar que sirva. Y el gran concepto y error de los padres en no proveer alternativas a los niños para que puedan resolver situaciones. La escuela es un ensayo de la vida adulta. Si la escuela tiene un sentido, no es que el chico aprenda, ¿eh? Porque aprender aprende también en casa, antes aprendían con discípulo maestro, ¿no? O sea, digo, la gente, ¿cómo llegamos hasta acá? Y si Claro. existe un mayor de 25 años, en donde una persona que no terminó sus estudios se presenta en una universidad pública o privada, solicita ser acogido dentro de la ley mayor de 25 años, rinde un examen de nivel, de nivelación, y lo pasa, puede hacer una carrera universitaria sin tener el secundario terminado. No lo digo yo, está en la ley. O sea que hay alguna cuestión en la cual decimos, hasta los 25 años pude haber aprendido lo mismo que pude haber aprendido en un secundario en una forma informal. Si no, no me habilitarían a entrar, a estar al mismo nivel que una persona que se sacó todo 10 en un secundario haciendo una carrera. Yo he tenido compañeros que no tenían el secundario terminado y eran luces. De hecho, los chicos que aprenden a través del homeschooling o del aprendizaje en casa, del estudiar en casa, esos chicos tienen un nivel de aprendizaje superior a los chicos que asisten a una escuela tradicional. Y esto Ujú, dicho por los mismos profesores, los mismos maestros, que cuando los chicos por alguna cuestión se reinsertan, porque muchos hijos de diplomáticos o de gente que viaja permanentemente, bueno, aprenden a través de este sistema, cuando se insertan en alguna escuela porque se establecen en algún lugar y ya saben que van a estar ahí por un par de años, claro. resulta que se aburren y los mismos maestros o profesores de esas escuelas dicen, este chico está 5 años adelantado a lo que nosotros estamos enseñando acá. Y no es un chico que sea un extraterrestre, ni es un inadaptado social, ni es un ermitaño, digamos, sociabiliza como cualquier otro en una plaza, en un club de fútbol, en un taller de algo.
es un poco desmitificar un poco esta cuestión de la escuela, porque la verdad es que la escuela, en mi cortísima experiencia, al lado de la tuya, lo que quiere decir es que yo no me dediqué a esto, simplemente hablo de mi experiencia como mamá, fue tan fea, tan triste, tan traumatizante, eh, que me parece que es una opción que tiene que estar al alcance y al conocimiento de todos los que de alguna manera no pueden, porque no está en ellos, insertarse en un sistema que lo que busca, lo veo yo y lo dicen un montón de especialistas y estudiosos del tema, la escuela es un sistema que busca anular a la persona, anular al ser humano, no exaltar sus dones, no exponenciarlo, no ayudarlo a ser la mejor versión de sí mismo. No estamos Ujú, hablando, estamos separándonos de lo que es la casa y la familia, que la familia es el eje fundamental sobre el que gira la vida de una persona. tal cual. Eso lo dejamos de lado porque eso es lo primero. Estamos hablando de esta cuestión secundaria que es la escolaridad, ¿no? Donde los chicos, la gran mayoría de los chicos pasan tantas horas al día y cada vez más, tristemente, cada vez más horas al día pasan en la escuela. Profesionales exitosísimos a lo largo de la historia han estudiado en forma domiciliaria. Y acá también quiero hacer una salvedad. El problema no es en sí la escuela como entidad, sino el formato y la falta, digamos, de creatividad para que exista una escuela. Porque la escuela tiene un lado positivo, si no yo no hubiese puesto una escuela. Y por eso mi escuela tenía características que claramente estuvieron extemporáneas a lo que se pretendía. La escuela es una gran caja de resonancia. La escuela tiene que ser una pequeña sociedad en miniatura donde pasen las mismas cosas que pasan fuera de la escuela cuando uno ya es grande, situaciones de conflicto, todo lo que sucede en una escuela. Y la escuela tiene que estar a la altura de esas situaciones. Gran premisa equivocada. Los problemas de los chicos los tienen que resolver los chicos. ¿Con qué? Si Claro. sucede todavía no está terminado de desarrollar. Le estoy pretendiendo que resuelva algo que él no puede resolver. Los adultos tienen necesariamente que intervenir en las cuestiones de los chicos, vehiculizar. En mi escuela no existía el bullying, porque nos metíamos entre medio de los chicos cuando había un problema, citábamos a los chicos al aula, nos juntábamos con el que tenía el problema, llamemos bulineado bulineador, nos sentábamos a hablar, trabajábamos el desarrollo de la empatía, convocábamos a ambos padres de los dos chicos en conflicto, les decíamos, mira, llévenlos juntos a tomar un helado, vayan, terminaban siendo mejores amigos, pero porque había una gestión Claro. que hoy la escuela no quiere. Entiendo, y que están los padres que, ojo, la señorita no le vaya a decir algo al chico, a el padre a pegarle a la directora. Esto está pésimo. ¿Pero por qué? Porque no hay acuerdos. Cuando llegaban a mi escuela yo les decía, miren que acá, cuando ustedes vienen a la salida, yo siempre les ponía este ejemplo, vienen a la salida a buscar a los chicos y dicen, ay Alicia, no sabés qué mal se porta el fin de semana, ¿eh? ¿Y qué esperan que yo haga? Le diga, ay, qué feo eso, ¿no? Es decir, que te apoye como persona, digamos, a lo que el chico hizo mal. Entonces, cuando yo te llame y te diga, mira que se está portando mal en el colegio, no me preguntes qué tenés contra mi hijo, digo, ¿no? Entonces, esta cuestión está mal barajada porque la escuela perdió el eje de por qué existe. El conocimiento lo podés aprender autodidactamente, no necesita nadie y tampoco hay, digamos, no debería haber una obligación de escolarizar de la manera en la que hoy conocemos. Sí, considero que es superador que un chico tenga los conocimientos, que se exija a los padres que los chicos tengan conocimiento, pero no necesariamente dentro de un establecimiento educativo hoy. Hace años atrás quizás te lo pensaba de otra manera, pero hoy veo el vacío que hay a nivel humano en las escuelas. Hay vacío. Porque no, yo acá no me voy a meter. No, yo esto no le voy a decir más. No, no sabes lo que es la madre de este pibe. No, yo no le digo nada. Y están viendo que los pibes se están matando en el recreo y nadie hace nada. Y entonces, no, bueno, son cosas de chicos. No son cosas de chicos. Un chico no puede desarrollar empatía si no hay un adulto que lo ayude a vehiculizar, porque él es pura emoción, le surge empujar y empujó. Pero ¿dónde está el adulto que le dice, eso que estás haciendo no está bien, no es correcto, lo estás lastimando, si yo te empujo a vos, ¿qué te pasa? Y te va a doler. Bueno, a él también le duele. Tenemos maltrato animal de niños que juegan con los animales como si fueran juguetes, sin que nadie les enseñe. ¿Y sabes cuál es el peor problema, María? Que los chicos no aprenden por lo que le decimos. Los chicos aprenden por lo que ven, que es lo que dijiste cuando empezamos la charla, ¿no? Cómo los niños ven a los adultos. El pecado más grande, si quisiéramos hablarlo en términos eclesiásticos, el pecado más grande que existe es no darse cuenta
que los aprendizajes que más tienen hoy los chicos son por omisión de intervención adulta. En la puerta del colegio el chico está pateándole la mochila al compañero y la madre sigue hablando con otra madre sin decirle, hey, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace, se empujan. Yo he frenado el auto más de una vez porque los chicos se cruzan corriendo y las madres están hablando en la esquina, ¿eh? Madres, padres, abuela, no importa. Entonces, omitir. La maestra omite decirle algo en el recreo. Entonces el chico hace. Y si el chico dice, el chico, ¿qué razona? Si mi mamá y mi maestra no me dicen nada, o mi papá o mi abuela no me dicen nada, lo que estoy haciendo está bien. Entonces el chico insulta, pega, golpea, lo que hace porque está aprendiendo a vivir con permiso por la omisión de intervención del adulto. Así estamos. Esto se ve, te parás en la esquina y lo ves. Hay una frase que a mí me resuena mucho en la cabeza, ¿no? Últimamente, en estos últimos días. Yo investigo mucho sobre un montón de cuestiones que tienen que ver siempre con los chicos, y la más terrible para mí de todas es el tema del secuestro, de los secuestros institucionales de los niños a través de los servicios sociales, no solamente acá en Argentina, sino en el resto del mundo. Hay países en donde está totalmente descontrolado y países donde recién están empezando y países en donde viene pasando a un nivel constante desde hace décadas. Y la pregunta que yo tengo en la cabeza es, ¿viste cuando vos hablas con alguna madre o con algún padre y le decís, vos qué harías en el lugar de ese otro padre? Y yo estoy dispuesto a dar la vida por mi hijo. Es la respuesta que vos escuchás, es la respuesta que uno da cuando a uno lo ponen en esa situación. ¿Vos creés realmente que los padres hoy en día estén dispuestos a dar la vida por sus hijos? Y no quiero que nadie se sienta atacado con esto que estoy diciendo, ¿eh? Porque no es un juicio de valores lo que estoy haciendo. Lo que yo veo es una ingeniería social aplicada tan brutal en donde hemos perdido de vista nuestro objetivo como padres, como protectores. Creo que algunas cuestiones se nos escaparon y yo no sé si es tan literal hoy en día que los padres estén dispuestos a dar la vida por los hijos, porque es muy romántico la semántica de decir doy la vida por mi hijo, pero antes de llegar a esa punta, a ese extremo, hay un montón de cosas previas que vos podés hacer por tu hijo, como por ejemplo renunciar al celular durante media hora y prestarle atención a tu hijo, no obligarlo a ir a una jornada de 8 horas a la escuela, si lo podés llevar a una jornada de 4 horas y el resto del día disfrutarlo con vos, compartir una salida a un taller deportivo, a un taller de lo que sea, salir a caminar, llevarlo a tomar un helado, sentarse a tomar mate y jugar con ellos con una pelota en un parque. ¿Cómo ves esto? Digamos, yo daría la vida por mi hijo. ¿Estamos dando la vida por nuestros hijos? No, no, creo que no, y siempre, digamos, hablamos de las generalidades, ¿no? Obviamente que habrá Claro, montones de personas que sí lo hacen y que seguramente están muy comprometidos con la educación de sus hijos, pero esta misma traumatización que tienen los chicos también la están viviendo los adultos, con un poco claro. más de capacidad de filtrar algunas cuestiones. Pero mira, exactamente lo que vos decís, yo hace unos 8 o 9 años atrás, llega a la consulta y llega una mamá desesperada, dos hijos, uno en jardín, el otro en cuarto grado, desesperada, llorando, no puede ser, no puedo creer, mi hijo no hace la tarea, no hace nada, está retrasado, repitió 3 veces en el tercer grado, el segundo grado, yo no doy más, no puedo más, lloraba desconsoladamente. Entonces empiezo a preguntarle a esta mamá cómo era su cotidianeidad. Lo llevaba al colegio, un colegio parroquial, el chico no copiaba absolutamente nada. En el colegio le decían que él no prestaba atención, que no copiaba. Entonces esta mamá sistemáticamente cuando el nene llegaba del colegio, agarraba el cuaderno, lo retaba, obviamente, por no haber copiado nada, una hora de lata, porque no puede ser que yo lloraba, agarraba el teléfono, llamaba a una madre, la madre empezaba a dictarle todo lo que habían hecho en el colegio, la madre lo copiaba, ahí podemos estar pensando en esta madre que, ponele, daría la vida, ¿no? Bueno, está haciendo una acción. Entonces le digo, la detengo y le digo, mira, primer error que tenemos es ese, porque vos ya fuiste al colegio, el que tiene que ir al colegio es tu hijo. Sí, pero vos no entendés que no copia nada. Yo lo entiendo. Seguime contando. Bien. Corolario, ¿cuánto tiempo te lleva eso? Y yo más o menos estoy casi una hora en el teléfono copiando. ¿Y él qué hace mientras? No, él está ahí dando vueltas y encima tengo que estar retándolo porque grita, porque no me escucha. Ok.
una hora te lleva más o menos copiar las cosas. Bien, y después de eso, ¿qué? Y después es una lucha, son las 10 de la noche, y yo tengo que estar haciendo la comida y retándolo porque no hace lo que yo le explico, que recorte la palabra y qué sé yo. Bien, digo, mira, ¿sabes qué vas a hacer a partir de ahora? Le vas a decir a tu hijo, a partir de hoy, si vos mañana copias todo lo que hacen en la escuela, cuando vuelvas, yo voy a jugar una hora con vos, solo con vos. Imposible, me dice la madre. ¿Cómo querés que yo juegue una hora con mi hijo? Yo tengo mil cosas que hacer. Entonces le vuelvo a repetir. Vos me dijiste que cuando vuelve del colegio agarras el teléfono, estás una hora hablando por teléfono pidiendo la tarea de tu hijo y después 3 horas hasta las 10 de la noche, tu relato, tus palabras, para que él haga las cosas. ¿Sí? Por eso, porque no hacen... Bueno, yo te vuelvo a repetir, te estoy pidiendo que le digas a tu hijo que si mañana copia todo lo que hacen en la escuela, vos vas a jugar con él una hora. Me dice, ¿me entendés, Alicia, que no tengo tiempo para ponerme a jugar? Que todas estas horas que ella perdía dándole una atención disfuncional, ¿qué buscaba ese niño? Ese niño buscaba la atención de su mamá. Entonces se dio cuenta que cuando no copia, la madre lo reta una hora hablándole atención centrada en él, disfuncional, negativa, pero atención en sí. Y después una hora copiándole la tarea, haciendo algo para él. Y después 3 horas haciendo la tarea con él. Entonces, esto se revirtió, pero María, fue, cuando la mamá lo entendió, fue milagroso. Yo te puedo convocar a esa mamá para que te lo cuente. Porque al día siguiente, el primer día copió más o menos. Me preguntó qué hago. Bueno, decirle cómo copió más o menos en vez de una hora a jugar media. Y cuando ella empezó a hacer eso, y después transformamos el juego en que él sea tu ayudante para cocinar, que él vaya con vos a hacer las compras, donde hubiese un uno a uno, porque este niño necesitaba, no todos los niños necesitan la misma atención. Y eso también es una cuestión de codificar qué necesita mi hijo. Yo tengo 4 hijas y mis 4 hijas no tuvieron las mismas necesidades. Cuando esta mamá se puso a jugar con este hijo, a lo que él quería, a lo que él elegía en esa hora y nada más, el chico revirtió totalmente el comportamiento y venía copiando las cosas y no es magia, es observación técnica y estrategia nada más. Entonces, esta mamá, podríamos pensar que en un primer momento el discurso sonaba que podía dar la vida por su hijo, pero yo le estaba pidiendo una hora de su tiempo para jugar con el hijo y no estaba entendiendo y no lo estaba pudiendo hacer. Entonces, digo, es tan así que daríamos la vida porque yo le estaba pidiendo una hora nada más. Y una hora que fue la solución del problema. Entonces, me parece que los papás también estamos como con esta frase hecha, yo haría lo que sea por mi hijo, y pero hay que ir al acto escolar, y oh, que otra vez, para ver ahí al pibe repartiendo cintita, pero para el chico es totalmente importante que estés ahí. Entonces, digo, pensemos, porque es fácil decir daría la vida, pero resulta ser que no voy a un acto escolar, o no me presento una reunión de padres, ¿no? O eso que se escucha tanto, ¿no? Y que yo hasta, capaz que en algún momento lo he dicho hace muchos años atrás, antes de empezar mi proceso evolutivo, ¿no? Que tanto agradezco. Tanto que se escucha en periodos de vacaciones, no veo la hora que empiecen las clases para sacarme a los chicos de encima. No los aguanto más, no puedo más. No sé, son nuestros hijos. ¿Qué más queremos que aguantarlos, que tenerlos encima? Es Que así, decirles en algún momento, ay, pero qué pesado que sos, dame 5 minutos. Bueno, sí, te lo digo, pero no se lo digo a otro. Se lo digo exacto. a él, se lo digo amorosamente. Bueno, pará, dame 5 minutos de respiro. Ahora en 10 minutos seguimos Totalmente. jugando. Y eso es parte del entrenamiento que yo te decía para la vida, porque no existe padre perfecto, madre perfecta, ni ningún familiar perfecto, pero hay que formarlos para la vida. Alguien le va a decir en la vida, sos un hinchaquinotos, se lo van a decir. Ahora, cuando uno ya como papá, y a ver, uno como papá o como mamá puede dar todo el amor del mundo, tal cual, y decirle, para un poco, baja alto, callate 5 minutos. Claro. No mata a nadie, eso no traumatiza, ¿eh? Porque esa misma mamá, mira, nosotros en la escuela nuestra teníamos natación como materia obligatoria, ¿no? O sea, para mí era fundamental que el chico supiera manejarse en medio líquido, de vida. Después si sale nadador o no es otro tema, pero que supiera que si lo empujan en una fiesta, en una pileta, el chico no se me va a morir ahogado. El profesor, director de la escuela de natación que teníamos, le decía a los padres en la primera reunión, ustedes pretenden que nosotros le hagamos aceptar el agua en la cara a sus hijos, que le caiga la lluvia así, que el chico no llore. ¿Saben qué tienen que hacer? Cuando se van a bañar, abracen a su hijo y métanse bajo la ducha con su hijo, y mientras que su hijo llora, ustedes le dan besos, lo juegan y lo hacen ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes, cuando salgan de ese, el chico salga de esa situación de llanto, lo van a abrazar, lo van a besar, lo van a acompañar y van a seguir siendo sus papás. Yo lo hago como profesor y el chico no pisa una pileta nunca más en su vida, porque yo para ese niño no soy un referente afectivo. Entonces, cuando los padres entienden que sí, dar amor, no hablemos de padres violentos, no Sí, hablemos de sí. padres abusivos, hablemos de padres normales, ¿no? Sin miedo a la palabra normal.
padres de la media. Racionalmente animales para criar, ¿ok? O sea, un león, una leona, está jugando, los cachorros están que le muerden la oreja, que se le revuelcan, pero cuando la leona se cansó, se levantó, pegó un ra y a la miércoles los cachorros quedan ahí. ¿Por qué? Porque está educando. Ujú. Mis hijas es adiestradora canina y marca muchísimo este tema de que, no sé, yo no recuerdo qué tiempo es el que tienen que estar con la mamá, porque la mamá es la que los socializa, la mamá es la que les enseña que no, que se come en determinado momento, cuando el cachorro se va, la madre lo agarra y lo trae y lo vuelve a poner en su lugar, es decir, es la que le habilita en base a límites. ¿Cómo es el funcionamiento cuando ella ya no esté o cuando el perrito se vaya a otro lado? Con los Sí. niños es igual. Entonces la mamá tiene que decirle, para un poco, ahora estoy ocupándome de mí, en este momento vos jugás. Y además, el aburrimiento es la madre de la creatividad. Un cerebro aburrido se convierte en un cerebro creativo. Cuando el chico no sabe qué hacer, parece que si no sabe qué hacer, tenemos que darle algo que haga. No, hay que dejar. Mira, Mónica Sorín, una profesional española, escribió un libro, escribe mucho sobre creatividad y demás. Tiene, creo que es un capítulo, si mal no recuerdo, que se llama El asesinato de la creatividad. Y básicamente explica esto, que cuando a un chico se le dan todas las herramientas servidas para que juegue sí o sí, ¿sabes qué necesitan los niños de hoy? Necesitan las cacerolas de la abuela con garbanzo, con poroto, hacer como dicen mis nietos, abuela, ¿puedo hacer una poción? Y la poción es que me agarran la mitad de la mercadería que tengo y la mezcolanzan en una cacerola, poniéndole hojitas y cositas, y eso necesitan los niños. Jugar con elementos no convencionales, tan hermoso, yo les compro juguete a mi nieto al rolete, pero está buenísimo que agarren una caja de cartón y crean que es una nave espacial. O veamos cómo la armamos, o qué hacemos con un cajón de manzana, o cómo armamos una carpa con 3 cobillones y una lona. Entonces el niño empieza a generar, empieza a hacer gimnasia cerebral. Y allí es donde esas neuronas empiezan a conectarse y básicamente todo el trabajo cerebral del ejercicio desarrolla la corteza prefrontal, el lujo evolutivo, la capacidad de anticipar, la capacidad de planificar, la capacidad de ejecutar. Esas son funciones, básicamente, funciones superiores del cerebro. La concentración, la atención. Cuando uno ve un niño tratando de pegar un garbanzo con plasticola a un papel y no se le pega, y está trabajando la frustración y está evaluando que ese garbanzo pesa más que un papelito, por lo que no queda pegado, y saca conclusiones, está ejercitando su cerebro. Entonces, cuando al niño le damos un teléfono, y sí, lo mira Blippi, Blippi tiene un montón de cosas educativas y bárbaro, pero el chico no está experimentando. Y si no experimenta, una parte del conocimiento no existe. Entonces tenemos este problema, falta de contacto con los chicos, déjalo que se aburra, llevarlo a la plaza y no lleves nada. ¿Y Pero qué hacemos? Y no, nos molesta más a nosotros aburrirnos que al chico, ¿no? Parece que si nuestros hijos se aburren es el fin del mundo para nuestros hijos y queremos evitarles ese sufrimiento para que no nos lo trasladen a nosotros. Pero ujú, es tal fundamental cual, que se aburran. exacto. Y sobre todo porque el aburrimiento además trae, digamos, de la mano, algo que es el gran mal de hoy en día en muchas patologías, que es la tolerancia a la frustración. Claro. La inmediatez con la que tenemos una respuesta en inteligencia artificial. Yo recuerdo claramente, la profesora de historia decía, para la semana que viene hay que traer una biografía de Manuel Belgrano. Yo tenía que ir a la biblioteca. Mi vieja me tenía que llevar a la biblioteca a buscar el diario de la época, leer la gaceta que hizo Manuel Belgrano. Bueno, no importa. O El tema es que había revolver las revistas Villiquen. revolver el chicken, las enciclopedias, buscar, investigar. Hoy en día pones biografía de Manuel Belgrano, pon, ya está. Claro. Entonces el chico no tolera la frustración de que quizás no lo encuentre, quizás no tenga toda la información. No, lo tiene ahí, al alcance de la mano. Entonces, ¿dónde está el trabajo? No, No no, tolerancia a la frustración. no tolera la frustración de no tener un dispositivo a mano para poder buscar la información toda junta apretando solo un botón. ¿Por qué no Exacto, tiene un celular, una computadora a mano? ¿En qué cabeza exactamente, cabe, no? Esta me exacto. parece que es la verdadera frustración. ¿Cómo es que yo no tengo Ujú. un teléfono a mano? Uy, no, me gastas todos los datos del celular. Bueno, pero yo necesito, no necesitas eso, necesitas agarrar un libro, necesitas que yo te lleve a una biblioteca si no tengo libros en casa. Exacto, exacto. Y ¿No? aparte esa inmediatez se traslada a todo. Quiero comer y Claro, tiene que ser ya. claro. Comer solo lo que me gusta, lo que no, no. O sea, el come y calla, que dice Pilar Sordo de nuestros abuelos, ¿no? Es lo que hay para comer. Ningún chico se muere de hambre porque se quede un día sin comer. Pero tiene que comer lo que los papás le ponen en el plato, pero no solamente porque vos sepas el valor nutricional que tiene lo que el brócoli que le estás dando, sino sencillamente porque la vida después de los padres no va a ser tan generosa.
es tan grave, es la falta de tolerancia a la frustración es madre de las peores patologías y de las peores conductas. Es la madre de la mentira, porque no me banco no tener lo que tiene otro, entonces invento que lo tengo, y ni hablar otro capítulo, el manejo de la inteligencia artificial en manos de, incluso de personas adultas, ¿no? Porque hoy en día cualquiera viajó a Disney. Entonces yo me bajo una foto de Disney, me hago el Photoshop y me pongo con un gorrito de Mickey y digo, y estoy favoreciendo al mitómano, estoy favoreciendo al que miente, ¿no? Muy fácil hacerlo. Falta de tolerancia y frustración, madre de la mentira, madre de la estafa. Yo quiero tener lo que quiero y no me importa cómo lo voy a conseguir. Entonces, te estafo. Del robo, de todo lo que es delincuencia, de asesinato, de violación. No puedo entender que me estás diciendo que no, yo quiero poseerte y lo hago. Eso sale, nace, el homicidio nace de la falta de tolerancia, falta de aceptación de reglas y normas. Entonces, si no entendemos eso, y la adicción es como decirte claramente, ves un adicto, sabes exactamente cómo fue su infancia, ¿eh? Vos tenés un trámite para la obtención del placer, así se llama, trámite para la obtención. Es decir, un trámite, ya la palabra trámite te lo dice, ¿no? Hay que hacer ciertas cosas. Entonces vos sabés que vas a ir el domingo al cine, que te tenés que portar bien, te vas preparando, vas viendo qué película vas a ver. Hay todo un proceso que va generando ciertos comportamientos, y esos comportamientos van liberando ciertas sustancias a nivel cerebral y a nivel químico, dopamina, endorfina, serotonina, y me van generando un estado. Es hermoso ese estado, es hermoso el momento que estás llegando al cine, al cumpleaños, el momento que te dan el paquete y abrís el regalo. Todo eso está mediado por transmisores, somos un gran cubo lleno de líquidos químicos que nos provocan ciertas respuestas. Cuando yo no puedo esperar y un chico te hace un berrinche en la juguetería porque quiere que le compres el juguete y el padre le dice, pero ¿por qué? Pero no, pero qué, pero mañana, y termina comprándole el juguete, ese chico automáticamente pegó el objetivo al nivel cerebral, liberó la sustancia que él quiere y es una sustancia placebo, me da placer, es todo lo que quiero. Entonces, si un chico no tiene límites, si un chico no tiene reglas, y en la escuela tampoco se le puede decir que no tiene que hacer ciertas cosas, pero si él quiere estar todo el día parado, no, en la escuela hay momentos que tenés que estar sentado, mi vida. En la escuela hay momentos en los cuales hay que hacer ciertas cosas y no hay que quedarse parado frente al símbolo patrio. Bueno, es una regla. Después analizamos si tiene sentido o no, pero es una regla. Cuando uno no tiene esas reglas, cuando un chico en la casa, mira, me acuerdo una vuelta que voy a una casa donde me convoca una familia y me plantea que en la escuela los mandaron a llamar porque el nene, sala de 5, se bajaba los pantalones en la sala en cualquier momento. Que la maestra le había dicho que no y qué sé yo. Entonces, cuando yo voy a hablar en la casa y me voy a trabajar con estos papás, acompañante terapéutico mediante y demás, eh, los papás postulando el tema de que para ellos que el chico sea libre es fundamental. Y el nene se me aparece desnudo en el medio del living. Entonces le digo, ¿pero qué es esto? Entonces me dice, no, bueno, pero él en casa puede hacer, claro, en casa podrá hacer lo que quiere, pero no es así en la vida. El chico en la escuela no puede hacer esto mismo. Si vos se lo permitís acá libremente, él cree, otra vez, la omisión y la falta de límite, que termina generando que el chico haga lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Si eso va creciendo en el plazo del tiempo, a los 3 años es un chupetín, a los 8 es el autocontrol remoto y a los 15, ¿qué es? Una sustancia, alcohol, droga o lo que sea. Porque no aguantan esperar. Y esto le está pasando a los padres, esto mismo que vos decís, nosotros no toleramos el tiempo muerto, porque también estamos traumatizados y vamos todos juntos traumatizando a los niños. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que nosotros somos como una generación bisagra, porque, por ejemplo, nosotros tuvimos que atravesar la situación de esperar para ciertas cosas. Hoy los chicos no tienen que esperar para nada. Y entonces todo está servido en bandeja y no se le pone límite a nada. Ahí se le dice a todo que sí. Entonces no nos sorprendamos en 10 años cuando tengamos más adictos, cuando tengamos más personas delinquiendo. No nos sorprendamos porque esto está pasando hoy. Si esto no se corrige ahora, te lo firmo, ¿eh? Sí, bueno, Lamentable. también va de la mano esta locura de la ideología de género, ¿no? En donde si un chico de 3 años te dice que quiere ser nena, están como tratando de establecer, de instaurar la idea de que los padres tienen que acompañar ese proceso y decirle a ese chico, sí, tenés razón. Un diario digital muy conocido eh, que publicó muy alegremente una nota con dos papás y una nena de 3 años, AUPA, contando la felicidad que tenían porque su hija o hijo, ya no me acuerdo, les había dicho que quería ser de otro sexo y ellos le tramitaron el DNI en Lanús este, para cambiarse de sexo. Y yo le escribí a esta periodista que hizo la nota, porque me pareció primero aberrante que pusieran la foto de esa criatura que no dio su consentimiento para salir en un medio público
a exponerse de esta manera. Que yo no sé si es real, si fue real o no fue real, o fue una puesta en escena para toda esta ideología de género que en realidad digamos, se traduce en dinero, digamos, en negocios económicos que se manejan entre la política. Eh, y por otro lado, no estaba la palabra, digamos, si vos sos un buen periodista, cuando vos das una nota de un extremo tal, vos tenés que poner de alguna manera el derecho a réplica y convocar a un experto en el tema para decir, bueno, este caso y hacer el desarrollo desde lo científico, desde lo psicológico, desde lo, ¿no? Desde lo profesional para explicar, bueno, este caso pasó determinada cuestión, pero no todos los casos son así. Porque como siempre decimos, que el chico te venga a decir que le encanta el pirata Morgan y lo ayudemos a que se saque el ojo. Y además, sumando a esto que decís vos, lo primero que yo partí diciendo hoy en la charla es que hay un cerebro que todavía no está maduro. Claro, Entonces, está todo bien si vos de grande querés ser elefante, está todo bien. Yo no tengo no soy una persona prejuiciosa, no tengo drama con nada en la adultez. en la adultez. La adultez. El niño, vuelvo a lo mismo, a ver, si un niño nace y necesita ser trasladado, sencillamente eso, para sacarlo de la cuna, para darle de comer lo tenés que vehiculizar vos, porque no puede caminar. Si un niño no puede leer y escribir, y acá se suma otra cosa más. Ana Borsone, que es una genia, Sí, estuvo acá en el canal. divina, es una genia, investigadora. No es una persona que lo dice porque lo leyó en el Villiquen, digo, es investigadora. También explica otra cosa importante del desarrollo. Hoy en día todos conocemos la capacidad neuroplástica del cerebro de rehacerse de la neurogénesis que existe. Antes se creía que no había nacimiento de nuevas neuronas, y sabemos un montón de cosas que tendríamos que estar allá arriba con todo lo que se sabe, ¿no? Y es fácil de acceder, porque lo preguntás ahí en el teléfono y el Google te lo contesta. Eh, Ana dice algo que coincido 100%. Es también cierto que hay un momento determinado para cada situación respecto de la estimulación. Yo por más que quiera, a los 2 meses que mi hijo se siente, no lo voy a lograr. Lo puedo poner, sentar, no lo voy a lograr, porque no hay madurez todavía esquelética, no hay desarrollo todavía de músculo, no hay capacidad para que el niño se siente a los 2 meses, se va a caer. Ahora, si yo sigo, capaz que en vez que se sentó a los 6, logré que se siente a los 5, digo. Esto como el chico que lectoescribe antes de los 6 años. Sí, sí, yo al chico lo taladro. Sí, mi vieja fue profesora de piano, teoría y solfeo. A los 12 años se recibió de profesora de piano. Tengo los títulos acá colgados. 12 años. Porque obviamente la sentaron a los 3 años, mi mamá leía pentagrama antes que leer y escribir. Bueno, así también después le pasó un montón de cosas en la vida social por estar abstraída. Ella fue un cumpleaños, los pibes jugaban y ella tocaba la sonata, claro, de Luna de Beethoven, digo, ¿no? Entonces hay precio, se paga precio a esta sobreestimulación que a lo mejor alguien pretende para lucirse, no sé. La cuestión es que un niño también tiene momentos claves para desarrollar ciertas áreas. Un chico no aprende a leer y escribir a los 6 años, puede aprender de grande, sí. Hay gente que es analfabeta y aprende a escribir, otra palabra que no es mala palabra, decir analfabeto, ¿no? Porque estamos todos con las palabras, viste, que no Sí, digas sí, una sí. palabra más porque ya está. Bueno, No, acá en este espacio llamamos a las cosas por su nombre. Acá no se disfrazan las palabras. Se usan las bueno, palabras porque existen. hay que escuchar, sin ir más lejos, a Constanza Orbaiz. Constanza Orbaiz es una psicopedagoga que es discapacitada y ella te dice, especiales son las pizzas y capacidades diferentes tiene un balde y un vaso. Claro. Una persona tiene una discapacidad y no es mala palabra discapacidad, ¿no? Bueno, entonces hay ciertos momentos donde el cerebro está más predispuesto para cierta cuestión. Por ejemplo, a partir de los 4 o 5 meses, un niño empieza a tener una fortaleza física para sostenerse en trípode, con las patitas abiertas y las manitos en el medio, y se tumba para un lado del otro y va desarrollando fuerza física. Si yo eso lo voy a hacer cuando el chico tiene 2 meses, no lo voy a lograr. Y si yo lo dejo un chico como los niños que se han conocido, niños que han quedado enjaulados, viste que, bueno, hay películas de eso, que los padres totalmente abusivos tienen un chico dentro de una jaula, pasado, ¿no? O encerrados adentro de un sótano, como ha sido el de Alemania. Ese chico pierde las neuronas y es como dicen, estoy lista para aprender, ¿no? Y se pasó el tiempo, el aprendizaje cuesta mucho más y no se desarrolla con su máximo esplendor. Ana Borsoni te dice que un chico de 6 años tiene la edad exacta para salir de primer grado leyendo y escribiendo de corrido. Y hoy tenemos una escuela que ofrece esto después de tercer grado Sí. o a partir. Sí. Se han mezclado conceptos entre lo que es teoría y lo que es método. Hay una gran confusión. La psicogénesis no es un método, es una teoría.
Entonces, todo esto ha hecho que esto se fuera estirando, estirando, estirando. Entonces, tenemos un chico que perdió gran parte de su capacidad, de su mejor predisposición. Vamos ahora al tema de lo que vos decías del transgénero o de la percepción de género diferente. A los 3 años no la tenés. No existe forma, porque un niño se ha sexuado totalmente a los 3 años. Y si quiere jugar con una Barbie, es varón que juegue. Y si quiere, ¿por qué desarrollará su capacidad, su maternidad, lo que vos le quieras llamar? ¿Le gustó ponerse la vincha de la princesa? Que se la ponga. Pero eso no lo define. Pero no está maduro para tomar una decisión y apoyar esa decisión de un niño que no puede decidir, porque por algo hasta los 21 años, 18, hoy en día, adolescencia tardía, te hablan de los 25 años, no hay todavía capacidad, no está dado. Y a la vez, no está dado. Y volvemos a Freud, que explicó clarísimo, y mira que no se lo pudo discutir nadie, las etapas del desarrollo psicosexual. Y recién digamos, la complejidad edípica aparece entre los 4 y los 5 años y depende de los padres cómo trabajen esa etapa para que el niño resuelva ese enamoramiento con su mamá o su papá, dependiendo su sexo, se resuelva de manera saludable para entrar en latencia, que es desde los 6 años hasta los 12, donde vuelvo a retomar lo que dejé allá y entonces entre los 4 y 5. O sea que a los 3 no tenemos chance de que un chico se autoperciba de ninguna forma porque no tengo dada la madurez neurobiológica. Ahora, si vos me decís, mira, hay casos de chicos que han nacido con los dos géneros, sí, los hay. Bueno, ok, los llevas al médico, haces las averiguaciones, trabajás pero digo, no por el simple hecho que un chico juegue. Y cuando indagás en profundidad, y esto te lo digo porque me ha tocado, descubrís que esos papás deseaban tener un hijo varón o negro. Y que en el fondo este chico viene a cumplir ese sueño, ese deseo de los padres, que es muy fácil sostenerlo, porque si yo quería un varón, ¿sí? Entonces me viene bárbaro si al chico le gusta jugar con los autitos, porque me está complaciendo a mí en mi deseo inconsciente. Y en el fondo, cuando uno lo logra destrabar eso, encontrás que hay algo ahí en el orden del deseo de los padres puesto en que ese niño sea tal o cual cosa. Lo mismo que cuando un chico tiene 3 años o 4 años y los padres, como son, mira, yo tenía una nena que los dos padres eran traumatólogos y era muy, muy gracioso porque en salita de 4 ella decía, señor, me golpeé el peroné. Y vos decís, acá, señor, me duele, ¿no? Entonces, bueno, ella te hablaba de los huesos del cuerpo humano con total naturalidad. ¿Por qué? Porque en su contexto, los dos padres traumatólogos, directores, uno es actual director de, ella es grande, ¿no? Te estoy hablando, ya tiene como 30 años, mi alumnita. Es director de traumatología en el Hospital Álvarez. Ella hablaba en términos como se hablaba en su casa. No era la pierna, era el fémur, la tibia, el peroné, el cúbito, el radio, ¿entendés? Entonces el chico también se va haciendo a lo que se vive en un contexto. Si un niño vive en un contexto donde se habla en esos términos, va a aprender naturalmente a hablar en esos términos. Entonces, si un chico está planteando, o en una familia donde, no sé, hay una proyección, no sé si alguna vez viste un programa de Estados Unidos que a mí lo veo y parezco el señor este del fútbol que insulta a la televisión. Un programa de Estados Unidos que las madres llevan a las nenas a concursos de belleza donde las pintan, las broncean, les ponen uñas postizas y las nenas están llorando que no lo quieren hacer y las obligan. Y vos ves por la contrapartida, mamás que te das cuenta que ellas son las que quieren estar en ese lugar y que no han podido y están proyectándolo en sus hijos. Entonces, cuando esto sucede, el niño empieza a creer que vive algo que le es propio cuando en realidad está respondiendo a lo que su entorno quiere. Claro, exacto. Entonces, ¿de qué identificación me podés hablar a los 3 años? Son momentos, modas, situaciones que un chico tiene que atravesar porque pertenece a un grupo social, porque la gente... Está bárbaro, pero eso no lo define. No lo define. Ni prohibirlo está correcto porque es parte de su contexto, explorarlo, a ver qué pasa. Pero a los 3 años no hay madurez biológica para eso, ni biológica, ni neuronal, ni emocional, para que un niño se autoperciba, no solo del otro sexo, para que se autoperciba nada, nada. Sí. Cuando un niño tiene una definición, y vuelvo al punto de partida, yo a los 4 años dije que quería ser maestra jardinera. Mi papá me decía que yo me iba a morir de hambre con esa profesión, ¿no? Esos prejuicios que existían, entonces hicieron todo para que yo estudie arquitectura. Cuando uno tiene una definición, no importa cuántas cosas pasen en el medio, que vos vas a llegar a eso que querés. Entonces, si hay un niño que se percibe varón y es nena, déjalo fluir, que cuando sea grande, si realmente se percibe de esa manera y es más feliz siendo otra cosa, lo va a volver a retomar. Bueno, eso es distinto, eso es vocación. Ahí estamos hablando de una vocación y acá estamos hablando de lo que somos, ¿no? Nacemos mujeres o nacemos varones. Pero esto de la autopercepción, que es un término tan,
tan nuevo y tan politizado y tan detestable para mí, por lo menos hablo por mí, Ujú, en realidad no es más que, eh, y lo voy a decir yo, corrupción de menores. Yo ujú. estoy diciéndole a los chicos que hagan algo para lo que no están preparados para hacer, porque es antinatural que lo hagan. La gravedad de, por ejemplo, esto que vos decías, que lo he visto y lo he escuchado mil veces, ¿no? De hacerle un DNI, o sea, es rotularle el cambio de identidad y sí que quedó preso de esa situación. ¿Y qué pasa si el día de mañana decide cambiar de nuevo? Pero es que hay ¿No? O un sea, grupo de padres específicos de disforia de género. ¿mm? Disforia de género. Hay un grupo de padres que se agruparon y que están luchando para que esto del cambio de sexo sea, que esté prohibido, porque es un desastre. Además, se sabe que las personas que se cambian de sexo, que hacen esta, ¿cómo se llama? Esta anulación hormonal, bueno, no me acuerdo Ujú, cómo se sí, llama, sí, sí. además de un sinfín de problemas de salud que desarrollan, son personas que viven poco, no solamente por la cantidad de enfermedades que desarrollan, por todo ese veneno que se meten en el cuerpo, sino que Ujú, son personas que en su mayoría se terminan suicidando, porque ujú, se hallan presos cuando se dan cuenta y van creciendo, se dan cuenta que están en un cuerpo en el que no se reconocen, no saben quiénes son. ujú. Tal Entonces cual. tenemos que No, ser eso tan es así. responsables de lo que escuchamos que dicen nuestros hijos, que de lo que dicen nuestros hijos volvemos, como vos decís al comienzo. Nuestros hijos nos miran, nuestros hijos nos escuchan. Seamos Ujú, claros al momento de hablar, seamos claros al momento de actuar. Y nuestros hijos van a fluir de una manera natural. Lo que tenga que ser será cuando ujú, sean grandes y tengan la madurez biológica, para poder tomar una decisión con respecto a algo tan, tan claro, delicado. pero mira que como uno razonando esto, ¿no? En base a lo que vos decís, y reitero, si una persona adulta toma una decisión, está bárbaro, pero adulta. Entonces, pensémoslo desde este lugar. Derechos del niño. ¿Hasta qué edad? 18 años mínimo. Resulta que hasta los 18 años no te podés casar, hasta los 18 años no podés manejar un vehículo, hasta los 18 años no deberías trabajar. Entonces, pero sí podés cambiar de sexo antes de los 18. ¿Sos maduro para eso? ¿No sos maduro para manejar? Entonces dejemos que un nene de 3 años maneje, dejemos que un nene de 3 años se case, porque total lo decide. Porque entonces estamos yendo en contra de lo mismo que intentamos a veces defender. El niño tiene derecho, sí, todos los del mundo, porque él necesita que alguien se los vehiculice. Y tiene derechos en base a que no puede por sí solo resolver ciertas cosas porque está esta inmadurez neurobiológica y emocional que tiene que desarrollar desde que nace hasta que llega a los 18, 19. Sabemos que no es, cumplió los 18 y se hizo adulto, ¿no es Sí, cierto? Que sí. sí, podemos estar hablando todo el día de esto. Entonces, digo, ¿cómo puede ser posible que para trabajar, criticamos al nene que está 3 años en la calle pidiendo en la calle, ¿no? Trabajando en su concepto de trabajar. Eso no lo puede hacer, pero sí puede cambiarse el sexo. ¿Dónde está la Claro. lógica de esto? Ujú. Entonces, digo, seamos congruentes con las cosas. Yo que he trabajado con tantos niños, ni siquiera es un concepto que el chico pueda traer como una cuestión personal, autogestiva. Un chico no habla de las cosas que no se hablan en la casa. Un chico no tiene conceptos, todavía siendo niño, ¿no? Y digo, y vuelvo a lo que decía hoy del tema de la omisión. Los niños que dicen malas palabras es porque en su casa se dicen. Un niño que bulinea es porque en su casa lo está viviendo. Entonces, un chico no es agresivo por naturaleza. El niño vive lo que hay en su contexto. Ujú. Entonces, en la casa donde esto se esté hablando, para el chico va a ser natural. Y digo, esta cuestión de preguntarle al chico afirmativamente, ¿no? ¿Te sentís como una nena? ¿Vos querés ser nena? Un niño está construyendo imagen de todo lo que se le dice, se empieza a visualizar y el cerebro sigue la guía de lo que ve. Entonces, estar preguntando, esto incluso en situaciones de abuso sexual, que lamentablemente me ha tocado intervenir desde hacer pericias y demás. Eh, hay situaciones en las cuales hay niños que han narrado hechos abusivos que no existieron, ¿eh? Una mamá que ella había tenido una situación de abuso preguntándole constantemente, el maestro, el profesor de gimnasia te toca la cola, el profesor de gimnasia te toca la cola, el chico cada vez que vos le estás preguntando y tiene 2, 3 años, a ver, un nene se despierta con una pesadilla y no se da cuenta que es una pesadilla y cree que realmente el monstruo se lo está por comer, hasta Sí. que entiende grande que eso es una fantasía y diferencia de la realidad.
Entonces, si vos vas indicando ciertas cuestiones, podés llegar a instalar. De la misma manera funciona la instalación de la disforia de género. Si yo empiezo a preguntarle al chico si le gustaría que yo le compre un vestidito de nena o de nene, si le gustaría que se vista de tal manera, yo empiezo con esto, si no el chico naturalmente no lo trae a la mesa. A eso voy, no es natural. ¿Vos notás algún incremento en la cantidad de chicos con autismo desde que empezaste hasta ahora? Sí, lamentablemente sí, y va de la mano, primero, yo sé que los médicos me van a odiar, el nene hace así, autismo. Sí. Digo que había autismo. Paren un poco con el diagnóstico de autismo, porque hoy en día hay personas adultas que salen a decir, hoy descubrí que soy autista. Paren un poco con el criterio diagnóstico. Si yo a vos ahora te prendo la tele a un volumen superador, te prendo la radio, te hablo encima, me pongo a batir huevos con la cacerola, te hago sonar un timbre, te ladra un perro, yo te dejo 5 minutos y vos empezás a tener comportamientos autistas. Vas a taparte los oídos, vas a balancearte, vas a tratar de salir de la situación porque volvemos al efecto de lo traumático. El autista o la persona con condición autista tiene una exacerbación en el procesamiento de la información que viene de afuera, por eso digo que está de la mano con lo traumático. La persona que tiene la condición autista, todo está potenciado, es decir, no puede diferenciar lo que nosotros, por ejemplo, si ahora estuviese ladrando el perro de mi vecina, que raramente no está ladrando, yo estaría escuchándolo, pero no le daría bolilla porque estoy centrada acá. En la condición del autista, el ladrido del perro, la charla con vos, y si alguien viene y me dice qué hora tenés, me explotaría la cabeza porque no hay forma de ir procesando esos estímulos de manera, que es lo que dicen los niños. Cuando el niño está atravesado de estímulos no puede procesar. El autista le pasa eso sensorialmente. Entonces, cuando yo a un chico autista lo llevo a un parque de diversiones, lo estoy matando. Toda una preparación, es más, hasta la luz, se venden lentes especiales para que un chico autista salga a la calle, porque incluso la luz solar, como nosotros la procesamos, para ellos es un dolor en la vista terrible, entonces se venden lentes para sacarlo a los chicos a la calle cuando su condición, digamos, es importante. Pero hay Sí, no. bebés, pero Sí, sí, hay bebés que tampoco es que tuvieron, digamos, yo te lo pregunto por algo muy específico. Yo tengo acceso a un montón de estudios de muchos profesionales que hablan de que las inoculaciones de calendario, y lo digo así para que después no me borren la charla porque hay mucha censura, las inoculaciones de calendario tienen un 300% más, por ejemplo, de aluminio de lo que tienen las inoculaciones bueno. que hay alrededor del mundo. Entonces, La yerba mate, que todo el mundo toma, viene con grafeno. claro, Metes un imán adentro del paquete de yerba, sácalo y fíjate lo que tiene el imán. Está exacto. lleno de grafeno. Hay las toallas higiénicas de las mujeres, o sea, esto está pasando. Y digo, todo esto, además de esto que vos me decís, si veo más autismo, sí lo veo. Y también sabes que veo la muerte de la intuición. Claro. Se ha aplastado, se ha aplastado. Los chicos ya no tienen la posibilidad de que se les... hace rato que no escucho a un padre preguntarle qué sentís en lugar de qué pensás, o por qué pensás qué en lugar de qué estás sintiendo con lo que te está pasando. Eh, Esta cuestión tan animal y tan sana, ¿no? Un perro, un animal se da cuenta que está por venir un tornado y nosotros como zapallo estamos bailando y la ola del tsunami nos tapó porque perdimos totalmente la conexión con lo natural. Bueno, esto se da y está sabido, es agarrar un poquito y leer la cantidad de elementos que consumimos. Y ponerle el caso que en un primer momento se haya pensado que era buenísimo, como el flúor en la pasta dental, que hoy cualquiera que lee el efecto del flúor en una glándula funcional como es la pineal. O sea, cuando las mujeres tomaban para adelgazar, hubo una generación atravesada por la talidomina que se tomaba para adelgazar, las mujeres lo tomaban en pleno embarazo y nacían los chicos con malformaciones congénitas por la talidomina. Lean las investigaciones, averigüen. Y esto está pasando cuestiones concretas. A ver, ¿cuántos chicos hubieron? Mira, creo que no sé si fue en los monoblogs de Lugano y Luidó para la década del 70, una cantidad de chicos con problemas de piel, con eczema, que después se descubrió que era porque se había utilizado un exceso de plomo en la construcción. Hoy lo sabemos. Se sabe lo del flúor, pero sin embargo hay un diputado, creo que es un diputado, hace unos 2 años, creo que fue 1 año y medio, que ha presentado un proyecto de ley para que coloquen flúor en la sal de mesa. Explícame, ¿Cuál sería la lógica, no? ¿cuál es la lógica? ¿Cuál es el fundamento científico? ¿A dónde está el respeto por la salud pública
en un diputado que presenta un proyecto de ley pidiendo que le pongan flúor a la sal de mesa. Eso es hacer daño. Lisa y llanamente es hacer daño, porque ya sabemos que el flúor destruye la glándula tiroides, nos destroza. Acá estamos hablando del flúor, estamos nombrando los metales pesados de las inoculaciones, estamos nombrando, bueno, el arsénico. Yo no sabía, por ejemplo, que las empresas de agua, de envasadoras de agua, tienen la obligación por ley de ponerle flúor al agua de mesa. ¿Por qué tenemos que tener flúor en el agua de mesa? Si no, Exacto. digamos, si sabemos que es dañina, ¿cómo es que están obligadas las empresas de agua a ponerle flúor al agua? Y así Sí, es realmente terrible. cosas. Pasa con un montón de cosas. Pero ¿cómo no Esto, queremos que los chicos estén autistas, con TDAH, con TDA, hiperrotulados, digamos, ya hay además, como vos bien lo dijiste, un exceso de diagnóstico, un exceso de rótulo. Que un chico Ujú, tenga determinado síntoma, trabajemos ese síntoma, veamos desde dónde empezó, por qué empezó, exacto, tratemos tal el cual. problema que lo originó y después vayamos trabajando con el efecto sobre ese niño. Porque Exacto. difícilmente podamos ayudar a un niño tratando un efecto si no entendemos la causa que lo originó. La gran mayoría de las causas de los desórdenes neurológicos de los niños en la actualidad tienen que ver con la incursión de los neurotóxicos que estamos consumiendo a diario por aire, por agua, por alimentos, por medicamentos y por inoculaciones absolutamente innecesarias. Porque nuestro Pero cuerpo está dotado de un sistema inmune que perfectamente la naturaleza nos lo dio porque está preparado para hacerle frente a su entorno, a su ámbito. ¿Por qué no tenemos que ujú, intervenir desde que nace? La inoculación de la hepatitis B. Nace el bebé, se la tienen que dar. Sí, la hepatitis B es una enfermedad que se contagia principalmente a través del contacto sexual. Pero estamos todos locos, y Alicia. sí, y sí, lamentablemente sí, y han habido médicos que han perdido la vida por defender estos Claro. conceptos. Por ejemplo, el doctor Frank Suárez, pasan por razonar un poco, pero como tenemos el cerebro aplanado, porque no lo ejercitamos, no se lee, no se razona, no se deduce, todo viene cocinado, entonces, bueno, compramos, sin pensar, y dale que va. Entonces ahí están las consecuencias. El nivel el aumento del autismo y lo del TDAH, mira, a mí me ha tocado trabajar una mamá que vino también a consulta con un nene de 3 años diagnosticado de déficit de atención por hiperactividad. Y le dije, mira, discúlpame, pero no coincido con el psiquiatra. Todos los chicos de 3 años entonces son Claro. hiperactivos. Es la etapa en la que nosotros, digamos, entre el año y los 3 años, hablamos de deambuladores en educación, ¿no? Porque no para, o sea, es un caminante constante, se trepa, sube, baja, porque ahí está parte de su necesidad de estímulo. ¿Por qué se trepa, sube, baja? Porque está necesitando desarrollar fortaleza física, entonces el cuerpo le dice lo que tiene que hacer y explora, trepa, sube, baja, no para. Bueno, pero eso no lo hace un chico con déficit de atención por hiperactividad. Un chico que tiene la atención totalmente dispersa. Otro error, que los niños carecen de focos atencionales. No, el chico tiene una atención superlativa hasta la edad de la escuela primaria, porque el niño está regido por un cerebro cuyo objetivo principal es garantizar la supervivencia propia, y el chico no tiene los medios para ser autoválido, razón por la cual tiene que estar atento a todo. Por eso la canción de Serrat, Los Locos Bajitos, ¿no? Que se aprende mucho más con la leche templada y con cada canción. Entonces, el niño que está viendo, observando las paradojas de los padres, ¿no? Las cosas que le decimos, no mientas, no hay que mentir. ¿Por qué mentiste? No se miente. Ahora suena el teléfono y vos ves que la madre dice, decile que no estoy. ¿No? Y el Claro. chico lo está viendo. Entonces, a ver, ¿cómo es esto? Hay que respetar, hay que hacer, pero te colás en la fila y con tu hijo de la mano. Entonces, paremos con las paradojas, porque el chico no aprende por lo que le decimos, aprende por lo que ve. Entonces, si el chico ve que mi papá se cuela en la fila, está bien colarse. Si mi papá el hijo ve que la madre le dice, no, decirle que no estoy, es insoportable. No importa la excusa que demos con la vecina con la que no queremos hablar, pero le estamos diciendo una cosa haciendo otra. Entonces, todo esto hace que se rotule a los chicos con enfermedades que no tienen, porque no se les da la atención o no se presta atención. Y la gran diferencia que debe tener todo profesional. Una cosa es que una persona tenga conductas de, y otra cosa es que una persona tenga trastorno de. La conducta la tenemos todos. Mentimos todos alguna vez en la vida. Eso no nos hace psicópatas. ¿Tá? Entonces, a ver, la diferencia entre un comportamiento o una conducta hiperactiva a definir que un chico es hiperactivo en 5 minutos de una visita psiquiátrica
todo bien. Yo soy una de las personas que dice que hay patologías que sí o sí necesitamos trabajarlas con un psiquiatra de la mano. Respeto muchísimo la profesión, pero hay un montón de cosas que no se pueden diagnosticar en 5 minutos, sin haber hecho una investigación de qué es lo que pasa en esa casa, cómo procede esa familia, qué es lo que sucede en el ambiente familiar, cuál es la historia, esto que decimos, qué generó que esto pase. De la mañana a la noche un chico no se levanta hiperactivo, hay cosas que suceden, cómo se tramita todo esto. No, somos una unidad biopsicosocial, entonces eso está sesgado por el lugar donde vivimos. Hasta Entonces, inclusive, hasta inclusive preguntarle a la madre cómo fue tu embarazo de este hijo, desde lo emocional, desde lo mental, hasta inclusive con qué te alimentaste, qué medicaciones tomaste. Tenemos que exacto. empezar a ir para atrás y empezar a ver en dónde la empezamos a fastidiar. Sí, tal cual, No tal quiero- cual, tal cual. ¿Querés agregar algo más, Ali? Que tenemos que empezar a pensar también en esta cuestión de qué hacemos con el poder, ¿no? Porque todas estas cosas que por ahí vienen con el poder es algo que le damos a otro, ¿tá? Nadie tiene poder si alguien no se lo da. Y así como lo damos, también podemos quitarlo. En base a tener en cuenta que no porque alguien esté o en un cargo o tenga, digo, no, eso no tiene que ver con el poder. El poder se lo damos nosotros cuando a ciegas aceptamos cosas que no tenemos que aceptar, cuando no cuestionamos absolutamente nada. Uno puede ir a un médico, sí. Te hago un paréntesis. El poder que le damos al otro para que ejerza sobre uno, porque en realidad nosotros tenemos el poder y la autoridad suficiente para ejercer sobre nuestra propia existencia. Exactamente, exactamente. Sobre lo que hacemos con respecto a los demás, por eso digo, a veces uno pierde de vista el propio poder en pos de que cree que hay alguien que es más poderoso, pero ese es más poderoso porque alguien le está dotando ese poder, se le está dando esa, digo, nadie sería poderoso en ese término si no hubiese gente avalando eso, ¿no? Entonces olvidarse un poco de eso y pensar en esto, ¿no? En la autogestión que tenemos para poder hacer de nosotros una versión mejorada de cada día, investigando, leyendo, recordando que el cerebro es un músculo, prestándole atención a los niños, compartiendo tiempo, todos estamos ocupados, y yo te lo digo porque laburo a destajo, pero así esté acá ahora y cayeran mis nietos, les digo, espérame que termino la entrevista y vamos a jugar un rato, porque esto es vital. Perder ese concepto, y yo soy una de las que dicen, cuando vas al médico, digo, uno tiene también que darle credibilidad al médico o al psicólogo o al que sea, pero también pásalo por tu filtro, ¿no? O sea, No sé si la credibilidad. Yo digo que yo estoy bastante alejada de la medicina. Digo que hay que darle la chance, por lo menos de sentarnos a escuchar qué es lo que tiene para decirnos y utilizar nuestro propio sentido común y nuestra intuición para entender si lo que la persona que está delante nuestro nos está diciendo algo lógico y coherente o no. tal cual, es que por eso, si una persona se sienta con vos, médico profesional o quien sea, y en 5 minutos vos le decís, doctor, no duermo, y te receta, y yo no me lo tomaría ni por broma, porque digo, me preguntó qué me está pasando, me preguntó cómo estoy, analizó mi contexto, si es que yo no duermo porque soy una insomne, o porque realmente estoy atravesando una situación de duelo, me preguntó algo más o me dijo qué medicación tomar para aplacarme y que yo me duerma, y así con todo. Entonces hay una historia, hay un relato que acompaña. Toda enfermedad tiene un componente psicosomático, toda enfermedad tiene un correlato con lo emocional. ¿Le preguntaste esto o diagnosticaste? Lo mismo con los niños. El niño que tiene este comportamiento ya está trastorno de déficit por atención. Pará, chequeaste qué está pasando, cómo vive, qué hace en la casa, qué juega, qué cosas consume, qué cosas, digo, es más holo, ¿no? Digo, somos esto, ¿no? No somos solamente una consulta de 5 minutos. Entonces hay que prestarle atención. Pasar por la frase, y te lo cierro como empecé. Lo que natura no da, Salamanca no presta. No importa todo lo que vos puedas saber o no, si no pasás por tu sentido común. Por tu sentido común. Esto es lógico. Yo puedo salir confiada a tomarme un alprazolam o un Trapax en una consulta de 5 minutos. No lo tomes. O sea, no tomes ni siquiera que te den un omeprazol si te lo dieron en 5 minutos de una consulta. Entonces, hay que tener en cuenta, y no con eso digo no seguir el consejo médico, porque después, viste, salen a decir que uno está en contra. No, hay un montón de cosas hoy en día que están también con comprobación científica que ayudan. No te digo que no sigas el consejo médico, pero hay un montón de otras cosas. Vibraciones, frecuencias, sonido, todo. Está al alcance de la mano. Sencillamente, mira, una de las últimas cosas que estudié, que fue neuropsicoeducación, estudié en UBA Medicina a través de la Asociación Educar con el doctor Rosler, que es un genio. Hay un capítulo que habla de el verde
y la salud mental. El verde entendido desde el color y la energía del color hasta lo que es estar en la naturaleza y los aportes de contactarse con la naturaleza. Bueno, Hay de todo. lo que pasa es que ese fue el origen de la medicina en realidad, la propia naturaleza. Lo que pasa es que cuando la industria farmacéutica se metió en el medio y empezó a financiar a las facultades de medicina, hizo que los médicos, en vez de seguir el camino de la medicina desde lo natural, digamos, desde lo que la propia naturaleza nos daba, que empezaran a pensar todos los médicos que en realidad todas las soluciones iban a estar, iban a venir de la mano de la farmacéutica y no de la naturaleza. Y ahí es cuando la medicina se separó del ser humano. Hace 10 años atrás, el que meditaba era budista. Claro. Era un ser raro. Era un hippie. Un hippie, tal cual. Hoy en día, el doctor Rossetti te está hablando de la importancia de meditar, ¿sí? Lleva adelante un montón de investigaciones respecto del tema del estrés en el organismo y cómo vos parás manualmente tu sistema simpático de activación estresora manejando respiración y manejando aquietar la mente. Hoy en día te lo indican muchos médicos, si estás meditando, si te relajás, el valor del ejercicio físico, como rutina, hacerte una caminata, no importa, pero hay religiones que están en contra de que se medite porque lo siguen considerando una cuestión de índole hinduista. Sí. Cuando es una cuestión médica, frenar el eje simpático de activación. Respirar. Simplemente respirar. Todavía seguimos con esta cuestión finita de pensar que porque lo hicieron los orientales vestidos de naranja, los Hare Krishna, hoy somos todos Hare Krishna y meditamos. No, por eso digo, falta lectura. Si quiero regalar algo, lean. Si quiero decir algo para que, no sé, alguien le caiga la ficha, lean, investiguen, piensen, razonen, duden, cuestionen. Porque es la manera, es la manera de empezar a decir, a ver, y uno va a filtrar, esto me parece que es no sé, un blasfemo, y este me parece que es un tipo re coherente, y ¿en qué se apoya? Pero no, seguimos mirando Gran Hermano, entonces María, estamos sonados. Realmente esto, y dejar de meterle rótulo a todo, sin hacer, yo soy de las que dice que un diagnóstico bien hecho ayuda un montón, porque no es lo mismo pensar en un esquema, no sé, que tenés un cáncer de estómago que tengas una indigestión, ¿no? Entonces, un buen diagnóstico te ayuda a muchas cosas positivas que vengan por delante, pero no a la primera de cambio, te pego la etiqueta y salí del consultorio con la cajita de la muestra gratis de la medicación. No es así, no es así. Sí. Entonces, esto, nada más, que piensen, que escuchen, que lean, que cuestionen, que duden, que miren, que investiguen, porque es la manera de saber, investigar, y volvemos al mismo punto. ¿Es necesaria la escuela? Y como entidad que quizás, si estuviese bien armada, yo le pongo un 10, pero no está bien armada. Por eso, por ejemplo, sí me gustan los conceptos de escuelas libres, de aprendizaje libre, Exacto. No dejan de ser escuelas, pero que en realidad tienen una dinámica completamente opuesta y distinta a una escuela tradicional, pero totalmente. Que son las menos, entonces, bueno, no todo el mundo tiene llegada porque le queda lejos. A mí me llamaban las madres, te estoy hablando de secundaria, me llamaban las madres 2 de la tarde, 3 de la tarde del colegio, me decían, Alicia, ¿salió Lucas del colegio? Sí, salieron a la hora de siempre, no llegó a casa. Uy, para aguantarme, voy a preguntar a ver si saben si se fue a la casa de un amigo. Y yo salía al patio y veía que en el escenario del colegio, en el patio, había un grupo de pibes de secundaria. Lucas, ¿qué? Decía Lucas. ¿Qué haces? Tu mamá te está esperando para comer. No, me quedé charlando. Se quedaban adentro de la escuela, María. Claro. Cuando te que abrir la puerta del colegio y sales al colegio. No, se quedaban adentro de la escuela, porque sentían la escuela como un espacio propio. Entonces decía la madre, quédate tranquila que está acá. Nosotros hacíamos pernoctadas los viernes con los chicos, con los profesores, con guitarreada, con pati a la parrilla, y a la mañana te puedo asegurar que sonaba el Aurora que teníamos que cantar, y los pibes estaban, pero parecía que, no sé, los había puesto, nos lo había atado al piso del respeto que había, pero porque realmente los chicos tenían una conexión más allá. Entonces, si la escuela tuviese las condiciones que tendría que tener para ser realmente una institución, si la escuela fuese lo que quizás alguien alguna vez pensó realmente, o como las escuelas estas que vos nombrás, que también las conozco y también adhiero con ese sistema, realmente sería una maravilla mandar a los chicos al colegio. Hoy no es una maravilla. Hoy es ir a que se termine de aplanar la cabeza, que no hay valores, no hay conocimiento, nada, y ni hablar de secundario, porque es desastroso. Entonces yo hoy, si me preguntan, y la verdad que sí, no daría el consejo de ir, por eso a veces me dicen, pero vos tuviste un colegio. Claro, pero tuve un colegio con otros conceptos, claro. Y por tener otros, porque fue una escuela que no
iba de la mano con lo que se estandariza y se espera de una escuela. Y junto conmigo fueron casi 50 escuelas que cerraron en esa gestión, el que estaba en ese momento de director de privada, que fue el doctor Gerardo Suárez. El objetivo es que no haya espacios en donde los chicos puedan realmente evolucionar, ¿no? Hacer su proceso evolutivo de manera natural y acompañada y asistirlos. Ese es el objetivo, porque no van a cerrar una escuela que está llena de ratas, o una escuela donde faltan los maestros, o una escuela donde, no sé, privada y todo, pero el profesor de música abusó de 5 chicos de salita de 4. Esas escuelas no son cerradas. Exacto. Sí, tal cual. Por eso digo que la crisis es de valores. Esto lo digo mucho en todas las charlas. La crisis que estamos atravesando es de valores. Por eso esta guerra que estamos sufriendo es contra el ser humano. Y como dice el escritor e investigador Nicolás Ponsiglione en uno de sus libros, es que esta es una guerra contra el potencial humano. Y realmente adhiero a ese término. Es una guerra contra el potencial humano. ¿Cuál es nuestro potencial? Los valores son los que nos sostienen. Si no tenemos valores, perdemos la brújula, no tenemos idea para dónde salir corriendo. Así que un poco la idea de hacer estas charlas es esto, ¿no? Ir recuperando nuestro sentido común, ir recuperando nuestra capacidad para pensar por nosotros mismos, ir recuperando los valores. Alicia, yo, nada, te súper agradezco. No, gracias a vos por la invitación y por lo que haces, que no es menor la tarea y el compromiso que tenés por los niños, que es algo que respeto muchísimo. Así que gracias a vos por todo este tiempo que le das y por toda la gente con la que te contactás y con todo lo que venís batallando, que sé que no es nada simple estar en el lugar de lo que vos estás haciendo. Así que gracias. No, gracias por tus palabras, gracias por todo lo que vos hiciste por los chicos y por todo lo que sé que seguís haciendo, que me consta, así que gracias, eternamente gracias por estar ahí ayer, hoy y siempre.